buenas tardes. Esto fue ahí, directo. Ni que lo hubiéramos pensado. Vio, ni con taito ni nada. ¿Cómo está, padre? Muy bien, después del lunes. Después del lunes llegó el martes. Estamos en ruta. Estamos en ruta, estamos caminando, estamos haciendo, ¿verdad?, este camino de fe pasito a pasito con esta exhortación apostólica del Papa Francisco, ¿verdad?, sobre la alegría del Evangelio. Y queremos continuar saludando a todos los que nos sintonizan a esta hora día tras día. Gracias por su sintonía junto con el Padre Obispo y esta servidora Sor Cristina. Hora de misericordia, misericordia que es alegre, porque el Evangelio siempre nos llena de alegría. Y Jesús nos acompaña en esta ruta, en esta aventura, en este camino. Vamos a pedirle su asistencia y su ayuda. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras. Para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Hemos hecho un camino, Padre, ¿verdad? Hemos estado hablando, el Papa nos ha estado exhortando, animando en este lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y nos fue mostrando un camino. Y decía, el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, ¿verdad? Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Fíjate que es interesante porque no dice en los pobres, sino Uh-huh. para los. Por tanto, el corazón de Dios está para los, no en Él. Uh-huh. Esa es una expresión muy interesante. Uh-huh. Y eso lo dice la primera línea del numeral 197 que compartíamos ayer en el programa. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Así que hay un lugar específico, y no es cualquier lugar, es un lugar preferencial. Por eso entonces después en ese mismo contexto dirá, felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. Pertenencia en ese sitio preferencial para los pobres. Yo tengo un lugar, ellos tienen un lugar, uh-huh. Todos tenemos un espacio. Todos y todas, ¿verdad? Y estamos en el corazón de Dios. Por eso esa opción por los pobres, una categoría teológica, es necesario dejarse evangelizar por ellos. Una categoría teológica quiere decir que es algo más, está incluido en el ambiente cultural, sociológico, político o filosófico, pero es también teológico. Dios tiene su lugar. Uh-huh. Dios los toma en cuenta. Dios, de una manera, como decía el número anterior, ha puesto un sitio preferencial para ellos. Y en ese caminar, ¿verdad?, esa preocupación por la persona del otro, esa cercanía real y cordial para acompañar al otro en su camino de liberación. El pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor, nos dirá el Papa en ese numeral, ¿verdad? Y en ese alto valor, una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. Es decir, que no me puedo lavar las manos. Si me considero cristiano, uh-huh. Si considero que Dios ocupa un lugar en mi corazón, yo no puedo sentirme ajeno a esa opción que Dios ha hecho, y en Él también la tengo que hacer yo. Por eso, ¿verdad?, el Papa dirá al final de este numeral 201, pido que busquen comunitariamente nuevos caminos para acoger esta renovada propuesta, ¿verdad? El Papa nos hace una propuesta a cada uno de nosotros, esa conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos. No a unos cuantos, no a unos especialistas. Uh-huh. Todos estamos comprometidos. Todos debemos remar en esta barca en la misma dirección. Pues vamos entonces a entrar hoy a la economía y distribución del ingreso. Esto, si lo anterior picaba,
Esto va a picar más. Sigue picando. Y algunos se van a tener que rascar la cabeza con fuerza y meter las manos a los bolsillos. Y lo que se aplica para las grandes cantidades también se aplica para las pequeñas cantidades. Y esto es interesante porque los principios son dados para todos y después cada uno tenemos que aplicarlos según el lugar donde estemos ubicados. Era como usted decía la semana pasada en el Evangelio, Padre, cuando decía, aquel que tiene se le dará y aquel que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Más complicado, y lo seguía, ¿verdad?, elevando de categoría, porque es complejo comprender este caminar. Es que es todo lo contrario a lo que racionalmente debemos de hacer. Entonces tú le quitas al que tiene, no dice al que tiene se le dará y se le aumentará. Y al que no tiene, aún lo poquito que tiene se le quitará. Y dice, esto es como que no. Como que no, uno no encuentra una lógica. Y hay que mirarlo en la lógica de lo que Dios nos está proponiendo como proyecto nuevo, distinto y diferente. Por eso la lógica de Dios es muy distinta a la nuestra. Necesitamos la asistencia de su Espíritu para entenderla. Eso, la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no pueden esperar. Es decir, las causas estructurales, hay cosas que son estructurales, que están en el fundamento. Se cae un edificio, ¿por qué? ¿Por qué falló el edificio? Por la estructura. Por ejemplo, ahora, después de la experiencia que tuvimos nosotros en el terremoto, las nuevas edificaciones tienen que hacerse según unos códigos que prevea que va a resistir el terremoto, porque si no, vamos a perder lo invertido. Esos cimientos que son importantes. Y lo que servía para una época, ya nos damos cuenta de que no. No solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Interesante cómo el Papa nos ayuda en la reflexión. Hay que resolver las causas estructurales de la pobreza y no se puede esperar. No simplemente por lo práctico que pueda hacer esto, no. Es que necesitamos sanar esta enfermedad. Una de las cosas que el Papa también ha estado reflexionando estos días a raíz del COVID es eso, ¿verdad? Esa enfermedad social, de ese egoísmo profundo que tenemos algunos, que nos impide avanzar, que nos encierra en nosotros mismos y no somos capaces de ver al que está a nuestro lado. La pandemia del aislamiento no solo es por un germen, es que nos hemos aislado. Muros en las calles, en las urbanizaciones, rejas, podemos hacer un listado. Podemos hacer un listado de cosas, ¿verdad? Y esto es síntoma de una sociedad enferma en la que estamos viviendo. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Es decir, no podemos ser inmediatistas, tenemos que mirar no solo a corto, sino también a largo plazo. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad. No se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales. Esa maldad que el ser humano encierra en sí mismo y que busca la forma de beneficiarse egoísticamente para sus propios beneficios, es terrible. Y eso se hace estructural y se monta todo un sistema de extorsión para sacarle el jugo a los más necesitados, a los más pobres. Eso es terrible, eso es pecado, eso es maldad, eso es muerte, eso es infierno, eso es destrucción. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica. Ahora que estamos en campaña electoral, ahí tienen un principio interesante, ¿no? La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica. La deuda externa famosa. Convendría mirarla a la luz de este principio. Y por eso hay gente que analiza, reflexiona, toma decisiones y dice lo que dice y cómo lo dice, y a veces con fuerza. Pero a veces parecen solo apéndices agregados
desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni programas de verdadero desarrollo integral. Ojo a las propuestas políticas de algunos personajes, ¿verdad?, que están apareciendo en nuestro ámbito político social ahora que hay campaña. Analice, piense, estudie, pregunte. No se deje llevar de la musiquita o de la buena cara. No, hermanos, hermanas. Dios nos dio cabeza para pensar. Y este pensamiento nos tiene que llevar a tomar decisiones claras, precisas, concisas y que ayuden sobre todo a las personas. ¿Cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema? Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia. Y es probablemente que algunos estén molestando con lo que estamos dialogando, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Y la conversión toca y debe tocar las estructuras sociales. Y usted como laico tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad se ejerce cuando se actúa con conciencia, cuando se actúa con los principios que marca el Evangelio y sobre todo que te hacen a ti respetar la dignidad de las personas. Otras veces sucede que estas palabras se vuelven objeto de un manoseo oportunista que las deshonra. Cómo se utiliza el lenguaje, ¿verdad?, para decir lo que se quiere decir de una manera que uno dice, qué asco, esto no puede ser, esto no puede ser. Y sin embargo, si a uno le molesta que lo manoseen, entonces que lo toquen a uno, cuánto más cuando uno oye un discurso manoseado y uno dice, pero será verdad, pero y es posible, pero estaré escuchando yo lo que estoy escuchando. Eso prende a cualquiera, ¿no? Pero se da. La cómoda indiferencia ante estas cuestiones vacías, nuestra vida y nuestras palabras de todo significado. La cómoda indiferencia, vuelvo a repetir, ante estas cuestiones vacías, nuestra vida y nuestras palabras de todo significado. La indiferencia cómoda, vacía, es decir, le quita todo sentido. Y por eso es que uno tiene que estar alerta, tiene que estar atento a no dejarse engañar. La vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida. Esto le permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo. Sí, la vocación del empresario no es enriquecerse, es desarrollar el sentido comunitario, por eso se llama empresario, el que es capaz de emprender una nueva realidad, pero lo hace amando al pueblo, a la gente, no para enriquecerse de ellos y llevarlos a la pobreza más extrema. Entonces, ¿cuántas empresas buscan el bien o buscan su bien? ¿Cómo utilizamos los recursos que vamos descubriendo en beneficio personal o lo hacemos también un beneficio colectivo que ayude a todos? Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El mercado se entiende por las inversiones que se van haciendo, ¿verdad? Entonces esta economía que a veces lo que busca es la explotación de unos y el enriquecimiento de otros. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico. Equidad, igualdad, justicia, ¿no? Es algo más que lo económico. Y hay algunos que piensan que lo económico lo es todo. Aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso. No es posible que uno tenga un montón y otro tenga unos chavitos. Porque hay algo que no funciona, el equilibrio no está ahí. La balanza se está inclinando solo para un lado. A una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Ay, vamos a dar una menadita, ese asistencialismo, vamos a dar una ayudita. No, deme lo que en justicia me corresponde. O sea, no me venga con un bono si no me paga lo necesario. Porque a veces engañan a uno con los bonitos eso, por ponerle un ejemplo.
Se te dan una cosita, un limber, y se comen el mantecado completo. No, tampoco así. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos excluyendo. ¿Y cómo excluimos? Sacando gente de los trabajos. Reducimos y convertimos a la gente en esclavos de un sistema que los explotamos a más no poder y después no le damos lo que se merecen o lo que se han ganado. Lo dijo usted, no lo dije yo. Es que es así, padre, es así. Y esto es importante tenerlo presente porque es una mentalidad capitalista que hace daño y destruye. Y esto es estructural. Y esto necesita conversión, cambio. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Fíjate, interesante, el Papa nos pide políticos, para que después no digan que la iglesia no se tiene que meter en política. Necesitamos políticos, y esos políticos ¿de dónde van a salir? De nuestras comunidades, laicos que tengan conciencia de la doctrina social de la iglesia y sepan lo que tienen entre manos, y no se conviertan en explotadores, sino en servidores. La política, tan denigrada, es una altísima vocación. Ay, lea eso otra vez, que hay gente como que no lo sabe. La política tan denigrada es una altísima vocación. Cuando uno oye expresiones como dice, yo no me meto en política porque eso es sucio, pues lo necesitamos usted para que la limpie. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Fíjese entonces, ¿no? Esa frase importantísima. La política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de caridad, porque busca el bien común. Entonces un político es un hombre que en la clave cristiana vive una de las virtudes teologales, la caridad. Y la caridad es la que define a Dios. Entonces el político que hace bien su trabajo está amando como Dios quiere que ame al pueblo. Sin mentiras, sin falsas promesas, sin especulaciones que le beneficien a él solo. No. Ese no es el proyecto de Dios. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Interesante, ¿no? No, que eso se debe vivir en el ámbito de la familia, no, que eso se tiene que vivir en el ámbito de las amistades, de un pequeño grupo. Sí, ahí, pero de ahí tiene que dar el salto. Y eso nos lleva a las macro relaciones, como son las relaciones sociales, económicas y políticas. Si no incide, no sirve. Por eso el Evangelio es levadura que hace crecer la masa, que la desarrolla. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Lea esa frase otra vez. A eso hay que ponerlo con una pancarta al frente del Senado de Puerto Rico. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Léalo otra vez que me gustó. ¿Lo leo otra vez? Vamos a repetirlo. Yo me imaginé que me iba a decir eso. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Fíjate que ese ruego al Señor está unido a la primera línea. Pido a Dios que crezca el número de los políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo. Interesante, un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Y no la apariencia, las raíces profundas. Hay algo que está muy metido en el interior. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada
y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. Si usted mira, son las claves del proyecto de evangelización que tenemos en la diócesis. Correcto. En Puerto Rico, ¿verdad? ¿Quiere que lo repita, padre? Ay, sí, es que esto es oro molido. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. 3 de las comisiones: salud, educación y economía. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? ¿Y qué hacemos? Sacamos a Dios de estos planes. Y entonces, mientras más lo sacamos a Dios, menos inspiración vamos a tener. El domingo le hablaba la sabiduría. Salomón pedía la sabiduría para gobernar al pueblo. Eso es importante. Estoy convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social. A partir de la apertura a la trascendencia, es decir, abriéndonos a Dios, a lo que está más allá, podría formarse una nueva mentalidad política y económica. No tomemos el nombre de Dios en vano, sino que el nombre de Dios sea puesto en función de lo que tiene que ser y no simplemente el beneficio de unos cuantos. Vamos a pausar y seguimos ahorita. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes este numeral 205 de esta exhortación apostólica de la alegría del Evangelio, que ciertamente nos ha puesto a reflexionar a todos y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que el Señor nos regale más políticos a quienes les duela la verdad, de verdad, la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Que le duela de verdad, es decir, que lo verdad, sienta como parte En suyo. el corazón, en el tuétano. Que si maltratan a un pobre es como si me cortaran un dedo. Ujú. Y que luche por sus derechos. Esto es tremendo, por eso es la conciencia cristiana, por eso el Papa dice que es una vocación y una hermosa vocación. Entonces, jóvenes que escuchan, jóvenes que se preparan porque quieren ser políticos, anímense, pero no sean nefastos. Sean políticos que trabajen por el bien común, ¿verdad? Con conciencia, con vocación, sintiéndose llamados a un servicio, a un ministerio, porque es un ministerio, es un servicio verdadero. Y si eres cristiano, con Dios delante, amando al ser humano por lo que es, no por lo que le puedo sacar. Esa es la clave. Dice el numeral 206, la economía, como la misma palabra indica, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común. Fíjese qué interesante cómo define la economía. Una adecuada administración de la casa común. Es decir, el arte, Sí. el estilo, la forma. Y el arte, recuerden que siempre que hablamos de arte, hablamos de belleza. Es un arte. Toca el piano como un arte. No simplemente da golpes con los dedos en el teclado, no. Es que tiene arte para tocar. Agilidad. Y hay una serie de elementos que hacen que sea un arte. La pintura. Pues en la política exactamente lo mismo. ¿Verdad? Una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. ¿Cuál es la casa común? El mundo entero. Por eso Laudato Si. Estamos en el año de Laudato Si, que será el próximo documento, si Dios nos permite, poder comentar y dialogar. Todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en el todo. Por ello, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Y voy a poner un casito tonto si usted quiere, pero muy de ahora. La Amazonía, la tala indiscriminada de árboles. ¿Quiénes los cortan? Los terratenientes para su beneficio personal, y eso nos está matando el pulmón de oxígeno que afecta a todo el planeta. Por eso cuando uno dice, a mí no me interesa lo que está pasando en la Amazonía, que no te interesa. El desperdicio que yo hago del agua en mi casa cuando dejo la pluma abierta o el grifo abierto, eso repercute en el planeta porque se va reduciendo. Curiosamente, los aerosoles, todo esto que parece una tonterita, no, repercute. El globito con el helio que tiramos al aire, que se ve muy bonito. Los pero plásticos que caen después en el mar, matan los peces. por eso la conciencia del reciclaje. Es interesante todo esto porque cuando tú empiezas a analizar lo que implica ser cristiano, te das cuenta, y perdonen la expresión, que es más que rezar un Padre Nuestro y un Ave María y un Gloria al Padre. O leer un pedacito de Biblia. Es bueno rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre y leer la Biblia. Es importantísimo. Ahora bien, ¿qué implica eso? Que el Padre Nuestro se hace encarnación, se hace oración de vida, porque es Padre nuestro, común, de todo. Y así podríamos seguir analizándolo desde la palabra. De hecho, cada vez se vuelve más difícil encontrar soluciones locales para las enormes contradicciones globales, por lo cual la política local se satura de problemas a resolver. Si realmente queremos alcanzar una sana economía mundial, hace falta en estos momentos de la historia un modo más eficiente de interacción que, dejando a salvo la soberanía de las naciones, asegure el bienestar económico de todos los países y no solo de unos pocos. Fíjate, salvando la soberanía de los países, busquen, aseguren el bien económico de todos los países y no solo de unos pocos. Y ahí entonces viene la distinción entre los países capitalistas, los que tienen mucho y los que no tienen nada. Porque no tenemos conciencia global de la humanidad. Y hemos perdido esa óptica y preferimos botar la leche
a dársela a quien lo necesita. Estas son cosas bien reales, no estamos inventando nada, son cosas reales que se dan en este mundo nuestro en el cual tú y yo vivimos y somos parte. Y lo que parece brutal, y perdonen la expresión, y lo que parece absurdo, ¿no? ¡Ay, han botado 20 quintales de leche! Resulta que pasa exactamente lo mismo cuando tú botas un vaso de leche que lo desperdicias porque le cayó una pajita. Correcto. En vez de colarla. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que de lo pequeño damos un salto a lo grande, y una gota y otra gota y otra gota viene un desborde. Y a veces como que no nos damos cuenta de estas cosas. Y nos quedamos tan tranquilos, o sea, como si nada hubiera pasado. Por eso tener conciencia social, mirada desde el querigma. Fíjense que estamos hablando del querigma, desde el anuncio de Jesucristo. Hecho sacramento, mistagogia, que incide en la vida social. El nuevo directorio habla mucho de eso, correcto, en esa línea, ¿no? Y por eso se necesita conocer la doctrina social de la Iglesia y prepararse para dar respuesta a esos interrogantes de unos cuantos que lo que quieren es aprovecharse y maltratar a la gente. Y que precisamente este nuevo directorio ha bebido de esta fuente, de esta exhortación del Papa Francisco. Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficacia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Cualquier comunidad de la Iglesia puede ser diluida si se queda simplemente en un mero hablar y no pasa de la palabra a la vida. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. Y por eso a veces hay reuniones y más reuniones y vuelta a reuniones y otra más reunión y otro un panfleto y otro decreto y no sé qué. Y tú dices, pero ¿y cuándo es qué? ¿Y cuándo es qué? Pues nunca. ¿Por qué? Porque termina sumida, como dice el Papa, en la mundanidad, en ese espíritu del mundo que lo que busca es el beneficio de unos cuantos maltratando a todos. Nos dirá el numeral 208. Si alguien se siente ofendido por mis palabras, le digo que las expreso con afecto y con la mejor de las intenciones, lejos de cualquier interés personal o ideología política. Sí, el Papa no habla por hacerle daño, sino para ayudarnos a la conversión. Es la voz del profeta que invita, presenta alternativas y está diciendo, esto tiene que cambiar, si no cambia, una toma de conciencia. Nos vamos a hacer daño todos. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra. Interesante el final de estas palabras, ¿verdad? No es la de un enemigo, no es la de un opositor. ¿Qué me interesa? ¿Qué busco yo? Procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta. 3 palabras interesantes, ¿no? Y nos tenemos que preguntar, ¿cuál es nuestra mentalidad? ¿Es individualista? ¿Es indiferente? ¿Es egoísta? Pues ánimo, te invito a que te liberes de esas cadenas indignas y alcances un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo. Fíjense, ante una dimensión individualista, indiferente y egoísta, un pensamiento y un estilo de vida más humano, más noble, más fecundo, que tenga como objetivo dignificar su paso por esta tierra. Decía Baden-Powell, el fundador de los Boy Scouts, yo quiero pasar por este mundo y dejar lo mejor de lo que lo encontré. Jesús decía, o se decía de Jesús, pasó haciendo el bien. Es un epitafio hermoso para ser puesto en la tumba de cada cristiano, ¿verdad? Aquí hay un hombre, aquí hay una mujer que pasó por el mundo haciendo el bien, sin mirar a quién.
O sea, todo el mundo. Entonces esto nos da un abanico, una expresión plena, total, que nos hace descubrir el verdadero amor de Dios. Fíjate que son temas candentes y punzantes, ¿no? Todo parte de ese lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios. Toca esa economía y esa distribución del ingreso. Ha tocado el tema político directamente y ahora avanza un poquito más y nos lleva al cuidado que tenemos que tener de los frágiles, de los vulnerables. Y esto está, padre, en la segunda parte de este cuarto capítulo, la inclusión social de los pobres. Todos estos temas que hemos estado tratando, ¿verdad? Está dentro de este cuarto capítulo, pero la segunda parte. Entonces, eso que usted está enfatizando es interesante porque nos hace mirar la totalidad. Desde el querigma, desde la mistagogia, la celebración sacramental, los signos sacramentales, pero que incide en lo social, porque es que como que lo picamos en pedazos. Y hay gente que se queda solo con el querigma. Otros se quedan solo con los sacramentos, y otros se quedan con lo social. No, es que son tres argollas importantes que forman... Tres eslabones, correcto, que forman parte de una gran cadena, la cadena de la evangelización. ¿Ves? Cuidar la fragilidad. Vamos a tocar ahora este cuidar la fragilidad, ¿verdad? Que nos invita el Papa Francisco en el numeral 209. ¿Qué es fragilidad? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es frágil? Lo débil, lo delicado, lo fino. Tenemos una copa de cristal y cuidado que es frágil. Es frágil. Porque es fina. Porque está hecho de un material delicado. Entonces las cosas frágiles hay que tratarlas con delicadeza. No puede tirar, no la tire que se rompe. Se rompe de nada. Sí. ¿Ves? Las copas de vino, por ejemplo, a veces son muy frágiles. Los vasos son hechos más resistentes porque uno tira y tal. Pero cuando uno tiene copas de vino, tiene que lavarlas con cuidado porque se pueden destrozar, se pueden romper fácilmente. Hasta limpiándola en tu propia mano. Y entonces dice aquí el Papa, cuidar la fragilidad. Vamos a ver a qué se refiere. Jesús, el evangelizador por excelencia, y el Evangelio en persona, se identifica especialmente con los más pequeños. Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra, pero en el vigente modelo existista y privatista, sí, no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Fíjate, acabo de leer la felicitación que el Papa le acaba de mandar a un joven español, un muchachito de 15 años, que ha hecho el Camino de Santiago. Es interesante porque es un muchacho discapacitado. El Camino de Santiago es la ruta por la que se gana una bendición especial, la Compostela que se llama, que es la bendición del apóstol Santiago. Previamente mañana la fiesta del apóstol Santiago. Digo, el sábado pasado fue la fiesta de Santiago Apóstol. Entonces se hace como una peregrinación. Los caminos son largos. Entonces uno viene de Francia, otro de Portugal y así, y convergen en esta gran basílica. Y este muchachito, con toda su fragilidad, con toda su debilidad, y es interesante que él hace un diario. Y hace pocos días acabó de llegar y el Papa le mandó una cartita felicitándolo, animando con su ejemplo, motivándonos a decir, si este muchacho ha podido y lo ha hecho, entonces él se describe a sí mismo como una persona que tiene debilidades, que tiene fragilidades, que tiene situaciones, pero que confía, y que Dios le ha ayudado a lograr esto. Interesante cómo el Papa le responde, y le responde con un cariño muy especial. Y que no ha puesto, ¿verdad?, la situación que vive como un obstáculo en su vida para lograr aquello que desea alcanzar. Y dice que la peregrinación esta la hizo acompañado de su papá y de un amigo. Entonces eso implica también la comunión de un papá y de un amigo que quieren que este muchachito o este jovencito logre su objetivo y lo acompañan. Y yo me imagino, porque los que hemos hecho parte de ese Camino de Santiago sabemos lo que supone el esfuerzo y la ruta. Y sin embargo, ¿cuántos días no he leído todavía toda la historia del todo? No he seguido la ruta. Pero sí me llama la atención de cómo este joven lo ofrece y le decía que lo ofrecía por la iglesia, por el Papa. Y ese es
Por eso es que el Papa le contesta Qué bien. a la carta que mandó el Papa. Interesante en esa dimensión. Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad, donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos. Los sin techo, los toxicodependientes, Que en Puerto Rico digamos los drogadictos, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc. Los migrantes me plantean un desafío particular por ser pastor de una iglesia sin fronteras, que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local, sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esta integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindas son las ciudades que aún en su diseño arquitectónico están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro. amplio pensamiento que nos hace mirar en el abanico de las nuevas posibilidades. Y con esto pues se nos acabó el tiempo de hoy. Continuaremos mañana dialogando y comentando estos hermosos números del Evangelii Gaudium. Rezamos y pedimos a la Virgen que nos ayude. Santa María de Guadalupe, en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas, Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros que hacen suya la revolución de la ternura. para que la Iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino, para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. Muy buenas tardes y hasta mañana. Con un paso de fe a